Codiciarás. Hoy acabamos nuestra serie sobre los 10 mandamientos y esta última exposición es no codiciarás. No codiciarás. Vamos a leer Éxodo 20, versículo 17 y dice lo siguiente. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, hemos visto dos tablas de la ley. Tabla 1, nuestro deber para con Dios. Tabla 2, nuestro deber para con el prójimo. Mandamientos 1 al 4, primera tabla. Mandamientos 5 al 10, segunda tabla. Y acabamos hoy con la segunda tabla, ¿verdad? Donde hemos visto, honrarás a mamá, papá, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio y ahora no codiciarás. ¿Qué es la codicia? Codiciar es desear tener las posesiones de otra persona. Y no debemos, pues, según el texto, codiciar ni la casa ni la mujer de nuestro prójimo. Algunas personas piensan, pero vamos a ver, ¿por qué Dios aquí se repite? Porque en el séptimo mandamiento había dicho, no cometerás adulterio. Entonces, ¿por qué dice que no codiciarás a la mujer de tu prójimo si hemos hablado acerca del pecado sexual? Pues Joel Beeke dice lo siguiente en su comentario. Uno puede codiciar al cónyuge o al serviente de su vecino por razones distintas al sexo, como por la habilidad de esa persona, su diligencia, su personalidad agradable o sus conexiones ventajosas en la comunidad. Entonces, no es necesariamente una prohibición en cuanto al pecado sexual, pero sí está prohibiendo que deseemos poseer lo que es del hermano o del prójimo. En nuestros días en el siglo XXI, pues, esto quiere decir que tú y yo como cristianos no debemos codiciar ni el coche, ni el trabajo, ni el salario, ni los talentos de nuestros hermanos en la fe. Y si volvemos a la de Edén, en el principio nuestra madre Eva se dejó seducir por la codicia, porque Dios los creó entregándoles todo un huerto con cientos, miles, tal vez millares de árboles, diciendo comed de todo. Saciaos, llenaos, pero no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal, en Génesis 3, versículo 6. Entonces ella se dejó seducir por la codicia. En vez de estar satisfecha en la provisión divina, ella empezó a desear lo que no era suyo. Entonces esta codicia revela que Eva tenía una falta de satisfacción en Dios y en su provisión. Es que debemos recordar que nuestro Dios es muy generoso. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Palabra del Señor, 1 Timoteo 6, versículo 17. Eva, en vez de dar gracias a Dios por los millones de árboles, en vez de pensar en la bondad de Dios, solamente quiere comer del árbol prohibido, poniendo en tela de juicio el carácter generoso y dadivoso de Dios. Ella empieza a pensar que Dios es un tirano, Dios es un déspota, Dios no cree mi libertad, Dios es, en términos de la parábola de los talentos, un hombre duro. Y Eva, por tanto, al empezar a dudar del carácter de Dios, de la bondad de Dios, pues ¿cómo podemos nosotros deleitarnos en las prohibiciones de una persona que, según nosotros, nos odia? Eva empieza a dudar de Dios y luego la codicia le lleva a pecar contra el Señor. Es que hasta el día de hoy, el codicioso, en el fondo, en su corazón, lo que está diciendo es, detesto las normas de Dios, me impone regla tras regla, porque Él no quiere que yo me sienta verdaderamente satisfecho. Su voluntad es que yo viva en amargura de espíritu el resto de mis días. Dios restringe mi libertad, no es un fiel pastor, es un tirano, es un déspota, no se preocupa por mí. Así razona el codicioso. Está solamente pensando en lo que no puede tener, en vez de pensar en todo lo que Dios le ha dado. A veces no estás hablando con una persona que ha perdido un ser querido, está maldiciendo a Dios por la muerte de ese ser querido, y le preguntas, pero vamos a ver, en estos 60, 70 años que Dios le permitió vivir, ¿alguna vez le diste las gracias a Dios por la vida de esa persona? ¿Alguna vez diste gracias a Dios por 60, 70, 80 años de vida? Ahora sí maldices a Dios porque Dios te lo quita. ¿Verdad? Somos así. Debemos recordar que Dios es sumamente bueno, muy dadivoso, Dios es generoso. Y Eva tristemente al entregarse a la codicia, al no confiar en Dios, empieza a sentirse amenazada, vulnerable, y ahora empieza a ver al otro como una amenaza
también. Ve la prosperidad del prójimo como una amenaza. Y eso es lo que pasa ahora en el mundo. Sin fe en Dios, sin fe en su cuidado pastoral, empezamos a odiarnos unos a otros. Nos devoramos unos a otros. Y vemos la prosperidad del otro no como una bendición de Dios, sino como una amenaza, un atentado contra nosotros mismos. Pero aquel que está satisfecho en Dios, aquel que está feliz en el Señor Jesucristo, está contento con abrigo y sustento. Está. Le das un chaquetón, le pones un plato de, yo qué sé, lentejas, más feliz que un perdiz. ¿Por qué? Porque confía en el Señor. Y sabe que en el día de mañana Dios volverá a proveer para él, porque Dios es su buen pastor. Es que el que está satisfecho en el Señor vive en libertad. E irónicamente, las personas más adineradas, por ejemplo de Almería, podrían ahora mismo estar viviendo en más amargura de espíritu que el pueblo de Dios, que no tendemos a ser muy adinerados, pero nosotros, porque no tenemos tanto, estamos más felices que ellos porque confiamos en el Señor y Él es nuestro proveedor y estamos en perfecta paz, pase lo que pase con nosotros. Así que para tú no entregarte al pecado de la codicia, tienes que primeramente tener fe en tu buen pastor. Tú tienes que creer que en el cielo hay un Dios que te está guardando, te ama, te está protegiendo, vela por ti y suplirá tus necesidades según sus multiformes riquezas en Jesucristo. Y si tú vives así, no vas a sentirte mal cuando ves a Nicolás e Isabel prosperando. O sea, estarás feliz de ver a los hermanos, ¿no? Porque interpretarás sus bendiciones como muestras del amor de tu Padre. No vas a empezar a hablar mal de la gente por ellos tener, yo qué sé, dones que tú no posees. En vez de maldecir a otros, vas a pensar, wow, qué don el Señor ha dado a esta persona. Y ya no te sentirás amenazado, sino que verás a estas personas como una bendición del Señor y no tendrás miedo de hablar bien de la gente. Pero cuando tenemos codicia y no nos sentimos amados por el pastor ni cuidados por él, empezamos a criticar a todo el mundo y no podemos amar a la gente, no podemos hablar bien de la gente. Entonces, pregúntate hoy, ¿cuál es mi visión de Dios? ¿Realmente creo que Él está pastoreándome? ¿Realmente creo que Él es un buen pastor, un buen Dios que me ama, que me cuida, que vela por mí? Porque si tenemos esta convicción, no seremos llevados al terreno de la codicia. Vamos a sacar aquí 3 aplicaciones antes de orar hoy al Señor. Primera aplicación. No codicies nada. No codicies absolutamente nada. Hoy el Espíritu Santo, ¿qué está diciendo la iglesia? Según la autoridad de la palabra de Dios, yo puedo deciros que el Espíritu Santo está diciendo a todos sus hijos en esta reunión, amado hermano, amada hermana, no codicies. Palabra de Dios. En vez de pensar tanto en sueños, el Santo está hablando muy claramente aquí en esta tarde. No codicies, no codicies. Codicia es pecado contra Dios. Número 2, confía en la bondad amorosa de tu Dios. Confía en la bondad amorosa de tu Dios. ¿Cómo podemos vencer el pecado de la codicia? Por medio de la fe. La fe en el Señor. Eva dudó de la bondad amorosa de Dios. Ella la prohibición de Dios como una de malicia. De la fe, cuando recibe la prohibición de Dios, se alegra en el Señor y entiende que detrás de la prohibición hay un Dios amoroso. Por ejemplo, cuando eran pequeñitas, ya no hace falta decírselo, ¿no? Pero cuando eran chiquititas, les decía, no os metáis los dedos en el... Estaba prohibiendo a mis niñas que, ¿verdad?, metiesen los dedos en el enchufe. Ahora, ¿por qué? Porque las odio. Porque quiero fastidiarles la vida. ¿Qué va? Yo les digo, chicas, no pongáis los dedos en los enchufes porque las amo. Yo no quiero que metan ahí, ¿verdad? Y tenemos que ir a Torre Cárdenas. O sea, la prohibición es una muestra de amor. Y ahí está el problema con el codicioso, que no confía en Dios. Interpreta las prohibiciones de Dios como si fuesen un acto de odio, en vez de entender que no, esta prohibición es para mi bien. Es un acto del amor de Dios que nos da prohibiciones. Entonces, cuando Dios te dice, no robes, es para tu bien. Cuando dice, no cometas adulterio, es para tu bien, para tu santificación. Dios no te odia. Cuidado con esta mentalidad que entró. Es que confía en la bondad amorosa de tu Dios. Y si tienes problemas, a mí me cuesta, pastor, creer en un Dios de amor, en que Dios realmente me ama, pues predica del Evangelio. ¿Qué mayor demostración de amor hay?
que el Evangelio. La cruz de Cristo, su sangre derramada en expiación por nuestros pecados, la resurrección al tercer día, Dios ofreciéndonos libremente el perdón de los pecados en el Señor. Si dudas hoy del amor de Dios, regresa a los pies del Calvario. Ahí está el amor de amores. El amor divino en plena exhibición. Confía en la bondad amorosa de Dios. Y última aplicación 3. Confía en la provisión de tu Dios. Porque claro, una cosa es confiar en un Dios bueno, amoroso. Otra es confiar en su provisión a nivel práctico. Porque yo sí puedo creer. Yo creo en Dios, un Dios soberano, un Dios amoroso, un Dios bondadoso. Sí, lo creo. Amén. Pero otra cosa es que yo crea a nivel personal que este Dios va a suplir mis necesidades a sus múltiples riquezas en el Jesús. Y quiero deciros, de nuevo, conocemos nuestro texto y a veces tememos tocar estos temas, no ser tachados ni lobos. Dios promete suplir nuestras necesidades espirituales, pero también hay varias promesas en la palabra de que suplirá las necesidades materiales de su pueblo. También tiene que ver con el ámbito material. Ahora, Dios no te está prometiendo, Dios no está diciendo ser un multimillonario. Dios puede hacer que sus hijos sean multimillonarios, pero sí promete que nos dará el pan de cada día. Nos exhorta a orar así. Mateo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si nuestro buen pastor no quisiera otorgarnos el pan de cada día, no nos animaría a orar de esta manera. Pero si Jesucristo te está diciendo, ora todos los días por el pan, pues esto significa que Dios, según su te quiere dar el pan de cada día. Y también sabemos a finales de Mateo capítulo 6, cuando Cristo habla sobre la comida y la ropa, dice, tu Padre sabe que tienes necesidad de estas cosas. Los gentiles buscan estas cosas y están súper afanados, pero vosotros no tenéis por qué afanaros. Buscad primeramente Dios. O sea, pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios dentro de tu vida, que Él sea el eje de tu vida, y todas estas cosas os serán añadidas. No estamos aquí hablando de provisión espiritual. Ahora es verdad, hay provisión espiritual. Pero Dios también suplirá nuestras necesidades materiales conforme a su bondad pastoral. Acuérdate pues de que el material no es pecaminoso. No somos gnósticos, somos cristianos. El material es bueno y todas las cosas para que las disfrutemos. No es pecado disfrutar. No es pecado disfrutar del zumo de naranja. No es pecado disfrutar, ¿no? de las cosas materiales, siempre y cuando las administremos con el temor del Señor. Como dije en una ocasión, lo malo no es tener dinero, lo malo es que el dinero nos tenga a nosotros. O sea, podemos tener posesiones y administrarlas en la generosidad del Señor. Dios hoy te promete su palabra, no son palabras del pastor, la Dios te da la promesa. Él suplirá tus necesidades. Y qué bonito saber, en 2025 piensa tomar vacaciones. Dios no se va a dar de baja un año para un año sabático. Y bueno, ya los dejan, que se busquen la vida. Tu Dios, hasta que no estés con Él en la gloria, suplirá tus necesidades espirituales y tus necesidades materiales conforme a su bondad amorosa. Recuerda que Dios, en cuanto a su corazón, es bueno y generoso. Y Dios, en cuanto a su mano, su obra, es un Dios de provisión. No somos teólogos de la palabra, pero sí creemos que Dios suple nuestras necesidades porque es una promesa de su vida. Entonces, amado hermano, Dios te sostendrá. Dios es tu buen pastor, confía en Él. Y si tú confías en Él, estás contento con abrigo, con sustento. No codiciarás carne, lo de Israel, lo de Nicolás, estarás con lo que tienes. Así que militar contra el pecado de la codicia, como encontrando satisfacción en el Señor Jesucristo. Si Él es para nosotros, el pecado de la codicia saldrá huyendo de este lugar. Que Dios pues nos haga hoy una satisfecha para su gloria. Amén.